Sesión. Hasta que le mostré que el presidente bien arriba. Secretaria, Presidente, ¿tenemos cuenta? sí se han recibido dos solicitudes de audiencia, una del Consejo Minero y otra de la minera Capstone Copper para el proyecto de royalty que debe ingresar a esta comisión próximamente porque fue despachado por la Comisión de Minería. Ya, yo pero no ha quiero por lo llegado. menos dejar constancia aquí entre nosotros que el proyecto Royalty aún no llega a esta comisión. Está en la Comisión de Minería haciéndose el informe. Digo eso nomás porque porque si no, es que me imagino que es difícil el informe porque esto se despachó técnicamente la semana pasada y todavía no llega. No dejo nada más que constancia, digamos. Sí, por eso, pues, ahí pasó lo mismo que el senador Lago, y quise verlo como estaba y no había llegado, porque me imagino bastante complejo, pero ahí vamos a tener que ver cómo lo tramitamos. Tenemos tramitación, bueno, tenemos el MEPCO, tenemos la MBGU, tenemos el Fondo de Garantía Especial para la Construcción, y tenemos Ese proyecto de minería. el proyecto de minería que nos pidió la ministra, digamos, que lo viéramos. Todos con discusión Y no nos inmediata. quedan muchas sesiones. 2 semanas. Habla de los comités, yo bajé un proyecto de ley que, porque yo lo tenían puesto para votarlo en la sala y no lo habíamos visto acá, y es el proyecto de la ley corte subsidio al transporte público. Entonces, Otro más tenemos entonces, yo no sabía eso. Ya. pregúntale al Álvaro porque los comités Ya. cierran tabla. Y dije, oye, pero que yo recuerde, Hacienda no lo ha visto, y este es un tema sensible porque esto es Obvio. parte de las platas que entiendo que por ley de presupuesto los últimos 2023 están financiados por Santiago. Sí, hubo una norma especial. Pero siguen faltando plata, me imagino 2024, y ahí el tema de las acciones Ya adicionalmente la solicitud de la comisión, tiene razón el senador, vamos a ver, no tenía información, pero qué bueno que para estar alerta, para ver dónde lo podemos incorporar, y tenemos además un proyecto que me pidió la senadora Allende, que tiene que ver con recursos hídricos, que también tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, o sea, tenemos... Pero tiene temas de Hacienda, le pregunté no tiene... O sea, tiene informe. Entonces ya tenemos 6 proyectos. Bueno, tenemos 7 proyectos, senador Lago y Núñez, y tenemos además el proyecto TEA. Sí, compadre, ya. Sí, indicaciones. Escúchame, la unidad ya agotamos todas Las posibilidades. No, si fue una cosa... Bueno, pues yo tengo la información efectivamente que está en la sala hoy y que TEA y que después vendría haciendo. O sea, tendríamos 8 proyectos y tenemos 6 sesiones. estoy dejando afuera el royalty que eso cuando llegue. Tenemos 8 proyectos y tenemos 6 sesiones, como dice. Podemos tener a 6 sesiones. Podemos llegar a tener 6 sesiones. O sea, tendría que suponer 2 extraordinarias a la ordinaria de cada semana. Entonces, preparémonos para tratar de en ese periodo resolverla. Y probablemente vamos a tener menos porque para que sean despachados estos proyectos necesitan estar en sala el miércoles próximo. O sea, la comisión del miércoles tiene que ser muy urgente. Es otra fórmula. Sí.
Que pase el Ejecutivo. Disculpe a quienes están viendo, pasa que estamos tratando de ver cómo adecuamos el conjunto de sesiones que nos queda este periodo para ver los requerimientos legislativos que son muy intensos, como siempre ocurre en este periodo del año. Así que estábamos planteados en eso. Ya, subsecretaria, bueno, buenos días. Tenemos que continuar el proyecto, el tema del MEPCO, que ayer iniciamos su tramitación con una exposición por parte suya y con algunas inquietudes que de los senadores respecto al cual usted también quedó de dar algunos datos. Pero si le parece, primero le damos la palabra a quienes hayan quedado pendientes del día de ayer. Entiendo que está... partamos entonces de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, con también el presidente don Eduardo Castillo. Entiendo que está ahí en el Zoom, para que lo activen. ¿Se está conectando don Eduardo? ¿Y quién está conectado entonces? ¿Ahí sí? Ya, perfecto. Don Eduardo, para que active su... Ya. Don Eduardo, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Le pido a cada uno, porque vamos a tratar de despachar el MEPCO, tratemos de acomodarnos, como siempre nosotros en esta comisión hemos tenido la mejor voluntad de escuchar a todos que tengan interés. Lo que pasa es que estamos con algunas restricciones, así que les pido que ojalá nos ordenemos dentro de 7 minutos cada uno. ¿Ah? Tiene la palabra, Eduardo. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar también a los integrantes a los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda, también a la subsecretaria y sus asesores. Bueno, nosotros somos la Confederación de Taxi Colectivo y Transporte Menor de Chile, Contramen. Me acompaña don Alejandro Álvarez, quien es el presidente de la Federación de Taxi Colectivo de la Comuna de La Florida. Respecto al proyecto mismo, primero debemos señalar de que el artículo 6º de la ley 18.502, creado en 1986, establece un impuesto específico de 6 UTMs por metro cúbico para lo que son las gasolinas y 1.5 UTM por metro cúbico en el caso del petróleo diésel. Tiene algunas excepciones. Lo primero, que es el crédito especial a los contribuyentes de IVA y los exportadores, que pueden recuperar hasta el 100% del impuesto. Y por otro lado, también las empresas de transporte de carga, que hasta el 31 de diciembre del año 2022, la devolución contempla en la ley 19764, con modificaciones sucesivas, corresponde a distintos porcentajes del impuesto en función de los ingresos anuales del contribuyente. Esas son, a partir de ese momento, nosotros hemos señalado como taxi colectivos que esta es una discriminación enorme que se empieza a dar y que hoy día con la crisis sanitaria se ha agudizado a raíz de diferentes motivos. La primera de ellas tiene que ver con la informalidad, la delincuencia, la evasión permanente que tenemos en la región metropolitana, las aplicaciones informales, el subsidio de regiones, lo cual nos ha hecho perder mercados. Hoy día el taxi colectivo en general aporta al erario nacional en forma individual, en forma anual, en forma individual, en forma anual, solamente por concepto de impuesto específico, alrededor de 3 millones de pesos.
Si lo sumamos al componente variable, que hoy día también se contempla y se está discutiendo en este proyecto, que tiene que ver con el MECO, ya sumamos sobre 1.200.000 pesos más, o sea, 4.200.000 que aporta individualmente cada vehículo al erario nacional. De los cuales, o sea, por cada litro, si los vamos a las 6 UTMs, se aporta alrededor de 370 pesos por cada litro solamente en impuesto específico, y 51 pesos en el caso del componente variable a la fecha, lo cual significa alrededor de 422 pesos por litro. Si lo llevamos a los 25 días en promedio que trabaja el taxi colectivo, más que consume alrededor de 23 litros en promedio a nivel en forma diaria, significa que diariamente estamos aportando alrededor de 10.000 pesos al erario nacional. Hoy día este proyecto lo encontramos que de alguna manera, gracias a una presión que se ha estado efectuando por parte del transporte de carga, se les va a congelar los precios. Eso para nosotros ya es una discriminación. Segundo, el impuesto específico, nosotros hemos señalado reiteradamente de que aquí a quienes consumen el principal insumo es el combustible, se le deben quedar exentos o se les debe descontar de alguna manera. Y también sumándose a las otras actividades que también están exentos. Pero también no olvidemos que el impuesto específico que fue creado en el año 86, que era para reparar caminos y carreteras que estaban destruidos por el terremoto, a partir del año 2000 se convierte en un impuesto general. Si se convierte en un impuesto general, nosotros decimos que lo paguen todos. Y en definitiva, esto se convierte en un impuesto verde, en definitiva, no solamente a la adquisición del vehículo, sino que a quienes contaminan más. Y en esa lógica tenemos fuera a las mineras, a las forestales, a las termoeléctricas, al transporte marítimo, al transporte aéreo, que no pagan este impuesto. Y lamentablemente eso no se ve reflejado hacia la ciudadanía, que en definitiva es la que paga el tributo, siendo no más allá del 20%. Dentro de las solicitudes que nosotros estamos haciendo, hemos señalado claramente que necesitamos de que esto se convierta en definitiva en un impuesto verde, y se considera el taxi colectivo en el reintegro parcial del impuesto específico, reparando la discriminación que se produce al considerar solo el transporte de carga. Debe existir una igualdad de trato, lo cual no existe hoy día. Por otro lado, también hay un documento que los taxis colectivos, concretamente con la Federación de Puente Alto, FESICOR, que trabaja en alianza con nosotros, firmó con el presidente de la República siendo candidato en diciembre del año 2021. Y en uno de los puntos, es el punto 5, señala claramente el documento, lo cual lo tenemos acá en las manos, dice claramente, en particular en el contexto de cambios de los impuestos a los combustibles, se propondrá una devolución del impuesto específico a los combustibles equivalente a 15 unidades de fomento. Lamentablemente, el gobierno aquí ha entendido, con mucho respeto a lo señalado por su intermedio, señor presidente, ha entendido de que esto es que se tiene que conversar mientras se está conversando lo que es el tratamiento de los impuestos. Nosotros decimos, aquí hay un compromiso de parte del gobierno que mientras se conversa, tienen que estar las 15 UTM para mitigar el efecto que ha provocado en el sector a raíz de la crisis sanitaria especialmente. Y si nosotros nos vamos a lo que aportamos al erario nacional, esto no equivale a más allá del 17%, lo cual es muy ínfimo en razón de lo que el sector hoy día la está pasando. El tema tarifario no lo podemos estar constantemente traspasando, o sea, los valores del combustible no podemos constantemente estárselos pasando al usuario, porque no es de todos los días que uno cambia la tarifa. En consecuencia, hemos señalado al gobierno, y aquí ha habido mucha voluntad del Ministerio de Transporte, para poder incorporar al taxi colectivo en todo lo que es la ley de subsidios, y de hecho, en más, entiendo de que el proyecto llega pronto a la Comisión de Hacienda, en lo cual significa que hoy día el taxi colectivo se debe sustentar en subsidios, se debe sustentar en iniciativas que realmente
lleven a que esta actividad se mantenga en el tiempo. No solamente el microempresario en forma individual, sino que lo que son las organizaciones que hoy día también lo están pasando bastante mal. Y en muchas regiones el taxi colectivo es fundamental para todo el proceso. En consecuencia, también por su intermedio, señor presidente, no solamente necesitamos que el taxi colectivo sea incorporado en este proyecto de ley, sino que también el presidente cumpla el compromiso que hizo el año 2021 mientras se conversa el tema de los impuestos, y por tercer término, que realmente las mesas que se están constituyendo respecto a las conversaciones del impuesto verde, los impuestos verdes, sean reales. Porque aquí la subsecretaria, con mucho respeto, la subsecretaria hizo un compromiso con este sector, con 5 organizaciones, a fines del mes de agosto, en lo cual a la semana siguiente, después de la votación que se hizo el 4 de septiembre, iba a constituir las mesas para conversar el tema de los impuestos, lo cual hasta el día de hoy no ha ocurrido. Recién hemos recibido una comunicación que este viernes no estaríamos juntando, pero realmente tenemos muy poca confianza en que estas mesas puedan funcionar verdaderamente. Reitero, aquí necesitamos que el taxi colectivo pueda ser reconocido, pueda ser contemplado en el proyecto mismo, y que en definitiva tengamos la equidad que este sector necesita, el respeto que necesita, porque somos primordiales, especialmente en cada una de las regiones de nuestro país. Señor presidente, por ese intermedio, para complementar, me gustaría solicitar que pueda intervenir también don Alejandro Álvarez. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, don Eduardo. Tiene la palabra don Alejandro Álvarez. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Por su intermedio, saludar también a la honorable comisión que se encuentra allí presente, a los dirigentes que están allí y también, ¿por qué no?, a todo el gremio que debe estar viendo a nivel país, porque este es un tema que nos interesa a todos. Y la verdad de las cosas es que yo creo que el rating de esta transmisión debe estar muy arriba. Presidente, yo solamente reafirmar lo que dijo Eduardo. La verdad que él redondeó en gran parte lo que el pensamiento de todas las organizaciones, o casi todas. Así que por lo tanto yo solamente me quiero remitir al hecho de que a fines del 21 el presidente Boris comprometió un acuerdo con una de las organizaciones nuestras, específicamente Puente Alto, donde allí él manifestó, ¿no es cierto?, 2 cosas que fueron fundamentales para nosotros, que tiene que ver con un subsidio para el taxi colectivo mientras, ¿no es cierto?, veíamos la regulación y mientras se generaba esta ley que hoy día se está discutiendo. Y también él planteó en ese mismo acto, ¿no es cierto?, hacer esfuerzos y crear programas para el tema de Renueva tu Colectivo. Porque hoy día los taxis colectivos, presidente, si bien es cierto, hemos tenido momentos muy difíciles, hoy día estamos viviendo una segunda pandemia, que es la pandemia de la evasión. La evasión hoy día tiene al borde de la quiebra a la mayoría de los taxis colectivos de la región metropolitana. Por eso es que se hacen necesarios estos subsidios, por eso es que se hacen necesarios todas estas solicitudes. El mismo señor Sandoval ha planteado en reiteradas oportunidades la posibilidad de traer vehículos eléctricos, ¿no es cierto?, y rebajar el IVA. Eso yo creo que es una tremenda medida que podría ser posible. Quizás no sea materia aquí en esta discusión, pero sí lo quiero dejar planteado, y la verdad que esa va a ser mi intervención, porque en realidad lo anteriormente puesto en el castillo redondea todo lo que nosotros habíamos conversado en muchísimas oportunidades con la autoridad y también en forma particular los taxis colectivos. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Alejandro. Entiendo que lo que usted ha planteado, que está vinculado a lo que planteó don Eduardo, también incorpora a lo que iba planteando Luis Contreras, don Víctor Caro, de las asociaciones gremiales de taxis colectivos. Entiendo que también están incluidos en ese mismo grupo. Así es, ¿cierto? Así es, señor presidente. Ya, muchas gracias. Gracias a usted. Le ofrezco a continuación la palabra al presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, con Netacoch, don Héctor Sandoval. Bienvenido, don Héctor. Buenos días, estimado senador. Por su intermedio, saludar a los integrantes de la comisión, los senadores que lo acompañan en la sala, y saludar, obviamente, también a la señora subsecretaria de Hacienda, que la veo ahí en la sala. Bueno, este tema del impuesto específico es un tema bastante antiguo. Estamos hablando del
84-85, y que lo pagan solo quienes usan las calles y caminos, y por supuesto los aviones, los barcos, las mineras, no usan las calles y caminos, por lo tanto no lo pagan. Y en el último tiempo ha habido esta devolución hacia algunos sectores del transporte, como son los camiones y los buses interprovinciales, a través del pago de peaje. Y naturalmente los taxis colectivos se sienten discriminados a este respecto. También es claro que a partir del 2002 el impuesto específico se transformó en un impuesto general que se le llamó impuesto verde, pero vemos que el combustible que más contamina, que es el diésel, tiene un trato preferencial y no así la benzina, que contamina un poco menos. Y vimos también la premura en este proyecto de ley, señor presidente, en sacarlo adelante, y que lleva dos cosas. Una, el congelamiento del precio del combustible diésel hasta abril, cuestión que no lleva la benzina, y lo dejan inmediatamente al margen. En el caso de los taxis colectivos, solo un 30% de las flotas son diésel y el resto usan como combustible benzina, y a veces dual con un poco de gas. Por lo tanto, quedan marginados. También es claro que hoy día los impuestos van a o sea, el precio del combustible de la benzina va a la baja, y con este artículo que lleva este proyecto de ley va a aumentar o disminuir los precios cada 21 días. Por lo tanto, ya si bajaron los precios, vamos a pagar un sobreprecio en 3 semanas, y recién ahí va a venir el ajuste, y en esto ya se gastó la plata, por lo tanto no hay nada que hacer, porque en el caso de los taxis colectivos se vive el día a día. Señor presidente, efectivamente los candidatos, y en este caso el presidente de la República como candidato a la presidencia, firmó compromisos de un trato especial hacia quienes usamos benzina, en este caso los taxis colectivos, de devolución de impuestos. Y eso iba a ocurrir en su mandato. Ya se nos fue el año 2022 y no pasó absolutamente nada. Bueno, nosotros no nos tomamos las calles, pero sí sabemos hacerlo, pero creemos que dialogando podemos avanzar, y a eso apelamos. Apelamos a un trato equitativo, que no se sufra discriminaciones por parte del Estado respecto a estos impuestos. Nosotros hemos escuchado muchas veces a los dirigentes de los camioneros señalar que tuvieron más pega que nunca pararon, que no tienen choferes, que no pueden comprar camiones. Por lo tanto, da la impresión que les ha ido bien, y los taxis colectivos cada día tienen menos mercado, y se anunció ya el tema de la evasión, de los subsidios al transporte mayor a regiones. El tema de la delincuencia nos tiene destrozados. Nadie se atreve a andar por las calles después de las 8 de la noche. Se entra el sol y se entran los ciudadanos. Por lo tanto, no hay pasajeros, y quienes trabajaban en los sistemas nocturnos quedaron sin trabajo en octubre del 2019 y nunca más han podido trabajar. Por lo tanto, si alguien necesita ayuda, son los taxis colectivos. Yo encuentro legítimo los planteamientos de los colegas de los camiones, y que les vaya muy bien, pero nosotros también tenemos que tener un trato y no dejarnos a la fila en el último lugar, y cuando sobre tiempo quizás preocuparnos de este tema. Y hemos buscado alternativas. Nosotros sabemos que tenemos que estudiar nuestro modelo de negocio. También tenemos que estudiar el tema energético con seriedad. El Estado debe discutir
en serio el tema de los impuestos específicos, porque este año se recaudaron 3.200 millones y se gastaron 3.500 en el MESCO. Por lo tanto, fue un costo para el Estado y este tema se tiene que abordar con seriedad. Y nosotros miramos como una posibilidad, después de hacer justicia con lo que acabo de señalar, que para que efectivamente avance la electromovilidad deben haber ayudas reales y algunos gobiernos regionales tienen algunos programas pilotos, pero si así como los vehículos particulares eléctricos no van a pagar el permiso de circulación los primeros años, que es una cantidad importante en el caso de los taxis colectivos y de los taxis, es una UTM anual, por lo tanto es irrelevante y la ayuda debiese llegar por no pagar el IVA de las primeras 10.000 unidades. Entiendo que eso va a ser posible insertarlas en unos 4 años. Eso vale 70, 80 millones de dólares y eso hoy día el MESCO se lo está gastando semanalmente. En 2 o 3 años más los vehículos van a costar más barato, la batería van a costar más barato, vamos a tener muchas electrolineras, por lo tanto quienes den el paso inicial van a pagar un sobreprecio de 5, 6 u 8 millones respecto a lo que se inserten con posterioridad. Por eso el gobierno debiese eximir del pago del IVA de los primeros 10.000 vehículos de trabajo, y en esto están los taxis, están los colectivos, los vehículos de reparto del comercio, de la panadería, los furgones escolares, todos quienes los usamos para trabajar. Yo creo que en eso tenemos que avanzar. Es cierto que hay una mesa de trabajo. Yo creo que hoy día nos haríamos millonarios si tuviéramos una modelería, porque hay mesas por todas partes, pero lo importante no es tener mesas, sino lo importante es poder avanzar. Y finalmente, señor presidente, lo escuchaba, está medio ajustado en su agenda de la Comisión de Hacienda, pero a nosotros nos interesa de sobremanera sacar la ley espejo desde el Parlamento. De lo contrario va a existir un financiamiento, pero los taxis colectivos de la región metropolitana no van a tener acceso a subsidios a través del Renueva tu Colectivo, y menos van a poder hacer programas pilotos especiales direccionados a la electromovilidad. Es de suma urgencia sacarlo, señor presidente, esta ley espejo, para poder seguir avanzando con seriedad, y esencialmente porque trae inmerso en que los fondos espejos creados para el transporte, y que hoy día el 5 o el 10% de esa plata se usan efectivamente en transporte, o el resto en cualquier cosa, hoy día trae inserto que también se puede usar en el tema operacional del transporte menor, y por supuesto que es de gran ayuda no solo en la región metropolitana, sino también a nivel país. Muchas gracias, estimado presidente, y a los señores parlamentarios. Muchas gracias, don Héctor. Le quiero agradecer también la minuta que mandó, que es bien gráfica, digamos, respecto de los temas. Es como una viva memoria para todos, digamos, y también a la Alianza Gremial, que envió su minuta en forma anticipada. También quiero agregarle que efectivamente dentro de los temas que queremos abordar en estas 2 semanas, y aquí sí fue planteado por la comisión, está el proyecto que usted hace referencia, que también es muy importante. Parece que todavía no ha llegado a la comisión, pero estamos, como diríamos en el Maule, a la guaita, digamos, apenas llegue, para poder verlo, digamos, en tiempo y forma, porque sabemos la importancia que tiene. Por eso estamos ajustando los tiempos de funcionamiento y las priorizaciones, porque ese proyecto efectivamente no es el único, pero hay uno que tenemos que verlo dentro de ese periodo. Así que muchas gracias. Le ofrezco la palabra ahora a don Sergio Pérez, del presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga. Don Sergio. Muchas gracias. Saludar a usted en primer lugar, el presidente de esta comisión,
honorable senador de mi región, muy querido además en mi región, y por su intermedio a la comisión, y a mis colegas que han expuesto respecto de la situación grave de una política pública deficiente, regresiva, que son los combustibles en Chile. Es decir, la responsabilidad que tiene NAP en esto es de máxima gravedad. Pero yo quiero intervenir, Presidenta, respecto del acuerdo que firmamos con el gobierno. Los colegas se refirieron a los transportistas. Los camioneros no necesitamos ningún privilegio, no queremos privilegio, queremos una cancha pareja. Pero firmamos un acuerdo con el gobierno que se iba a mantener un valor de los combustibles por 120 días, y que pero esa es una limitación hacia el alza, y cuando el combustible bajara, no se aplicara el sistema de estabilización del MESCO. Y eso es lo que va a provocar un grave problema, porque si no se aplica la rebaja de los combustibles de acuerdo a lo convenido, de acuerdo a lo firmado, en marzo vamos a tener nuevamente un problema grave en las carreteras, porque la benzina va a igualarse al valor del diésel, en razón de que la benzina va a ir bajando al nivel que corresponde al mercado, y el diésel se va a mantener, ¿cierto?, con el sistema MESCO. Evidentemente que este sistema MESCO es una pésima política pública, ya lo dijo el colega Sandoval. Con el presupuesto de este año, la caja fiscal va a usar 4.500 millones de dólares, y la recaudación, ya lo dijo Sandoval, son 3.000 millones de dólares. ¿Por qué no nos preguntamos en el problema de fondo que tiene? ¿Cómo compramos el crudo? ¿Cómo lo traemos? ¿Cómo lo refinamos? ¿Cómo lo trasladamos? ¿Y por qué entonces ENAP llega a un valor del orden de 1.300, 1.400 pesos el litro? Un poco más bajo el diésel respecto a la benzina. Ese es el problema de fondo. El otro día fue citada al Parlamento, a la Cámara de Diputados, en ENAP, por el tema de las licitaciones truchas que había hecho. Ahí hay un problema de fondo. Esto lo venimos reclamando desde hace muchos años. Entonces, es la oportunidad que la subsecretaria y el ministro, las diferentes autoridades de la República entiendan que el trabajo que hace NAP es un trabajo absolutamente deficitario, y que al final del día todo eso lo pagamos los chilenos, y particularmente la gente más pobre. Efectivamente, el viernes estamos citados al Ministerio de Hacienda para conversar el tema de la tributación de los impuestos verdes. Obviamente que todos queremos que vamos hacia la electromovilidad o vamos hacia el hidrógeno verde, es decir, fuentes energéticas menos contaminantes. Pero mientras eso ocurre, tenemos que arreglar el grave problema de los combustibles fósiles. Termino diciendo que nosotros planteamos en la Cámara de Diputados hace algunos años, y el ministro Jackson, que era diputado en ese tiempo, estaba absolutamente de acuerdo con nuestro pensamiento. También el subsecretario Monsalve, cuando era diputado, hacía propia los planteamientos nuestros, que había que cambiar la política pública de los combustibles fósiles, es decir, el trabajo que hace ENAP. Este es el momento, cambiémoslo. Y entonces no vamos a tener más movilizaciones, no vamos a tener más solicitudes de beneficios, como se dice al país que los camioneros somos privilegiados, pero el colega Sandoval lo dijo claramente. Todas las actividades recuperan los impuestos, nosotros recuperamos una pequeña parte. Eso es, señor presidente, agradezco la oportunidad que se nos da, pero reitero que es necesario que resolvamos el problema de fondo. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Sergio. Y saludos al Maule. Subsecretaria, yo le propongo tratar de ordenar la sesión en 3 líneas. Primero, alguna línea de respuesta respecto a las inquietudes que han planteado los taxis colectivos. Porque creo que es importante, si bien tienen razón, que no está vinculado directamente a este proyecto, pero están vinculados al tema del transporte, al tema de los combustibles, y ahí han hecho planteamientos que para esta comisión son importantes, por lo menos de ver cuál es la línea de gobierno, cuál es el plan de gobierno en esa materia. Una segunda conjunto que pediría es hacerse cargo de lo que se planteó ayer. ¿Se acuerda que quedamos pendientes algunos temas que usted nos iba a ilustrar? El tema de NAP, cuál era la situación de NAP hoy día en materia de utilidades que se planteó ayer, cuáles eran los costos que había tenido el MEPCO, y usted planteó que habían algunos impuestos que ya, se acuerda que ya no se iban respecto del impuesto específico, que ya no se iban a recuperar, o sea que estaban, la expresión fue como estaban costos, no sé cuál es la expresión que usó ayer. Se internalizó un gasto que ya no, hay una parte que eso no sabíamos, por eso es interesante, digamos, que usted quedó de darnos más información hoy día. Y después hacerse cargo, o sea, cuál es la posición del gobierno respecto a un planteamiento que también lo vi que se había planteado, que se había hecho y que se hizo ayer, en donde básicamente este es un proyecto que se diseñó originalmente cuando los combustibles iban al alza, por así decirlo, y por eso que se planteó la opción de suavizar esa alza, estableciendo cada 3 semanas el precio y no toda la semana. Pero yo entiendo que la discusión también, y además en todo sentido del mundo, que la política pública respecto a cuando los combustibles van a la baja no es la misma, sobre todo que ahora estamos instaurando. Yo en lo personal, a mí me cuesta mucho, digamos, aprobar un proyecto en el actual escenario donde tenga que decirle al ciudadano de que, a pesar de que, según el propio ministro de Hacienda, son predicciones, que los precios de los combustibles van a la baja. Y estoy mirando que una de las informaciones económicas más importantes es que el dólar también va a la baja, por lo cual los combustibles deberían ir a la baja y todas las semanas hacerlo en forma más sostenida, que esa rebaja, en vez de hacerla semanal, sea cada 3 semanas. Lo estuvimos viendo ayer con los cuadros, entonces a mí me parece que ahí hay una cosa que no tiene mucho sentido. Yo por lo menos no le encuentro sentido de legislar en esta parte del proyecto, que es el proyecto más amplio que esto, tratando de generar cada 3 semanas bajas que son mucho más eficientes si se reflejan todas las semanas. Entonces esa era la tercera cosa que lo hablamos ayer y también me he quedado pendiente. No sé si antes de que hable la subsecretaria, veo que el senador Núñez y el senador Lago que hace una consulta. Sí, no, senador Núñez. Sí, es solo un aviso, es que me tengo que ir a presidir la Comisión de Pesca, pero le pido que me avise al momento de la votación para dejar a alguien presidiendo. De todas maneras. Senador Lago. Sí, gracias, presidente. Bueno, quiero aprovechar de saludar a todos los dirigentes, no los voy a nombrar, pero saludarlos nuevamente. A varios ya nos conocemos en el pasado, hemos estado juntos en varias instancias de este tipo. Yo quisiera, bueno, primero que agradezco la presencia de la subsecretaria también y sus asesores. Creo que es importante escuchar al Ejecutivo respecto a varios de los planteamientos que hay acá y respecto al tema específico que tenemos que abordar hoy y respecto a su preocupación. Creo, entendiendo que el sistema está hecho para estabilizar los precios y no es un subsidio propiamente tal, y que la fórmula que se pensó era pensando cuando los precios van al alza en general, para tratar de amortiguar eso y tomar 3 semanas. Respecto de los descensos de los precios, tal vez introducir eventualmente algún tipo de flexibilidad o facultad cuando haya una baja, no sé si de largo plazo, por lo menos de mediano plazo, para no estar, o sea, darse un par de semanas, una semana, 2 semanas, no estoy pensando en voz alta, presidente, para ver si es posible explorar una fórmula de esa naturaleza, para poder hacerse cargo de aprovechar la baja. Yo comparto ese criterio, algo de eso, ahora, pero se planteó. Yo quiero escuchar al Ejecutivo porque tal vez hay otros elementos que no lo hacen posible, ¿me explico? Sí. Y ahí voy a ser bien responsable. Ojalá que lo hagan posible, porque también uno tiene la única fórmula, la única acción que tenemos es votar a favor o en contra. ¿Te fijas? Entonces, ojalá que ocurra algo en esa línea, porque yo por lo menos lo personal así lo planteé. O sea, si no hay una respuesta
A mí se me haría imposible. Esto respecto al tema aprobar a favor. específico Sí. del MEPCO que surgió. Y hay otros planteamientos que han planteado las asociaciones gremiales y los representantes de transporte de distinta naturaleza y que me imagino que vamos a poder abordar en otros proyectos que tenemos que ver luego. Y tanto, no me acuerdo el nombre del proyecto que viene ahora, el de los recursos de espejo del Transantiago, que ahí tiene que venir algo, me parece mío, por lo menos Sí, yo... eso lo vamos a ver dentro de estas 2 semanas. Exactamente, eso es bueno que decirlo para que los dirigentes lo sepan. Y lo otro que vamos a conocer, yo entiendo, en marzo, y por lo menos eso fue el compromiso del ministro Marcel de conocer los llamados impuestos correctivos, una modificación de reforma tributaria, impuestos correctivos, en donde quiero creer que van a incorporarse algunos de estos elementos. Okay, que han planteado los Lago. dirigentes, me refiero. Ok, efectivamente yo ratifico que lo había dicho, digamos, que respecto del tema justamente lo llamado espejo del Transantiago, para que todo sea gráfico, la idea, entendemos que dentro de 2 semanas deberíamos estar votándolo en esta comisión y votándolo en la sala, que es lo que realmente importa, que es una de las principales preocupaciones. Ahora, esto va a depender del Ejecutivo, pero estamos, por eso dije yo la white o alerta, digamos, respecto a eso. Senador Cast. Gracias, presidente. No, primero, En la Piñadero. agradecer a los distintos dirigentes y también agradecer el tono de la conversación y también el nivel de detalle con muchos de los elementos que tienen que ver con el diseño de política pública. Yo creo que siempre se ha buscado con el MEPCO suavizar las alzas, pero efectivamente lo que tenemos que hoy día lograr es que a la baja efectivamente esto no ocurra, sobre todo si es que además hay una cierta tendencia a pensar de que estos cambios son por lo menos de mediano plazo. O sea, en el fondo no es de una semana que bajó y después va a volver a subir, sino que hay una tendencia hacia la baja. Pero lo que me parece interesante también es la discusión sobre impuestos que van dirigidos a ciertos fines o que tienen una naturaleza asociada a ciertos beneficios. Y esto es un tema bien profundo que tiene que ver con lo que conversamos la semana pasada también, no solamente en los impuestos específicos, sino que también con lo que pasa con las concesiones. O sea, uno tiene que preguntarse, y la presentación que hicieron también de los taxis colectivos, del propósito de los impuestos. O sea, si es que uno tiene impuestos que van en la dirección de poder ayudar a compensar o mejorar las rutas, a poder mejorar la infraestructura, perfecto. Eso es un debate en sí mismo que tiene mérito. Si uno tiene, las concesiones son el mejor ejemplo, se supone que uno paga los impuestos o paga la tarifa de las concesiones para mejorar las rutas. Entonces, lo que ha venido ocurriendo en la forma de recaudar, que es rarísima, y ahí aprovecho de preguntarle a la subsecretaria que está aquí presente, a quien saludo y le agradezco que nos acompañe, es cuál es la definición política del gobierno en este tipo de materias, donde en el fondo uno sabe que hay un cierto impuesto que debería tener un destino y que fue creado con ese fin, pero finalmente se transforma en un impuesto general. En el fondo, y obviamente son de naturaleza muy distinta. En este caso específico, los impuestos, como bien se decía, se generaron para un cierto fin, pero después tal vez alguien dice, no, hoy día en realidad el impuesto queremos cambiarle su naturaleza y tiene que ver más bien con el tema del medio ambiente, de la contaminación. Bueno, si es que ese es el tema, ¿cómo generar incentivos para que la tecnología nueva, para que efectivamente si es que alguien innova y tiene tecnología menos contaminante, no tenga por qué pagar ese impuesto? Lo mismo con las concesiones. O sea, pongo de nuevo el caso de el peaje de la región de la Araucanía en Freire. Una persona que vive en Freire tiene que pagar 2.400 pesos cada vez que va a Temuco a la ida y 2.400 pesos a la vuelta. Por solo pasar por ahí. Y no hay bypass, no hay nada. Esta concesión además se supone que se venció. Uno esperaría, dice, bueno, la gente le tiene mal a las concesiones, porque ¿por qué le tiene mal a las concesiones? No es porque no crea que valga la pena, lo que pasa es que cuando ya han pagado durante 10, 15 años, la concesión y se vence, en vez de que baje el precio, que es lo que uno esperaría, porque ya se construyó, o por lo menos que baje un poco, un 30%, un 40%, porque hay mejoras que hay que seguir haciendo, hay que mantenerlo. O sea, se entiende que un 30% de la tarifa es de mantención, ¿ya? Pero aquí no. Entonces, y el fondo que se suponía de infraestructura, que estaba destinado a que ya no vamos a bajar las tarifas de las concesiones, pero va a haber un fondo de infraestructura para construir carreteras en lugares donde no existían posibilidades de pago, tampoco existiría. El cuento corto hoy día tenemos, en ese caso específico, pero en varios casos más, de que el MOP y Hacienda ha transformado el pago por las rutas concesionadas
en una forma de recaudar más impuestos. Y ahí yo le hago una pregunta, subsecretaria, tanto por este tipo de impuestos de los combustibles como por el tipo de impuestos que estamos hoy día teniendo en las concesiones, ¿cuál es la filosofía que ustedes tienen como gobierno y si es que eso es algo que están dispuestos a abrirse a conversar, por ejemplo, en la conversación que tendríamos un minuto con la reforma tributaria? Creo que son definiciones pertinentes, que están abiertas y me encantaría poder tener su opinión. Muchas gracias, senador. Le ofrezco la palabra a la subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Y saludo también a los dirigentes que se encuentran también hoy día acá. Voy a seguir el orden propuesto por el presidente en el sentido de responder primero el tema que han planteado, ¿cierto?, respecto a los taxis colectivos, ¿cierto?, impuestos verdes. Después la segunda parte, las dudas que habían respecto al tema de ENAP, ¿cierto?, y los costos en los cuales hemos incurrido durante el último año con el MEPCO. Y finalmente ver también qué pasa con el diseño propuesto, ¿sí?, que hemos propuesto. Y finalmente voy a también responder algunas de las dudas que se han planteado más específicas. Bueno, respecto al tema de los taxis colectivos, efectivamente nos hemos reunido como ministerio varias veces para escuchar esto. Efectivamente, el presidente firmó durante la campaña un compromiso y este compromiso consta de varios puntos. Varios de ellos están siendo responsabilidad básicamente del Ministerio de Transporte, porque tiene que ver con un tema más específico de diseño de transporte, pero hay otro tema que está vinculado a un subsidio comprometido en el marco de un cambio en el impuesto específico a los combustibles. Por lo tanto, eso es un compromiso que tenemos y estamos trabajando básicamente en los cambios, en el diseño de los cambios a los impuestos a los combustibles que están en el marco del proyecto de ley reforma tributaria, que contiene varios componentes. Hay uno de esos componentes que son los impuestos correctivos que vamos a ingresar en marzo, ¿sí? Y estamos trabajando en eso. Ahora, durante ese trabajo, como lo hemos hecho con el resto de la reforma tributaria, había un proceso de diálogo y de audiencias públicas y estamos justamente en eso, en el marco de los impuestos verdes también y de otros componentes. En el Ministerio de Hacienda, junto a otros ministerios, se está llevando a cabo un marco de diálogo y esta semana tienen entonces esa reunión para dialogar, ¿cierto?, con los actores, pero también hemos estado con varias audiencias públicas con expertos, ¿cierto? Todo eso está también público, como lo hicimos en el marco del primer proyecto de ley que presentamos respecto al impuesto a la renta y el patrimonio. Entonces estamos conscientes de los compromisos, trabajando en la reforma de los impuestos verdes y vamos a presentar este proyecto de ley en marzo. Y por otra parte, el tema del diseño propiamente tal de transporte está siendo trabajado en el Ministerio de Transporte también. Segundo, respecto al tema de ENAP, nosotros mandamos, entiendo, y los costos. Primero lo de ENAP. Había una duda planteada por el senador Ruminot, ¿cierto?, respecto a cómo funciona básicamente el tema en Chile versus también otros países, además. Entonces, primero decir que en Chile la ENAP y nadie más tampoco, no se regula ni fija el precio de los combustibles, ¿sí?, en el mercado chileno. El rol de la ENAP es más bien un comercializador hacia empresas distribuidoras. Entonces, básicamente distribuye hacia las empresas distribuidoras, ¿ya? Y de acuerdo a la política comercial de la ENAP, estos productos, o sea, lo que distribuye, ¿cierto?, se determina a través del precio de paridad de importación, ¿ya?
Adicionalmente se incorpora en el precio también el costo de traslado, ¿sí? Hasta Chile y otros costos, ¿ya? Y que tienen que ver con la importación propia de los combustibles. Por un tema de competencia, de hecho en el sector, se comercializa al mismo precio que tendría cualquier empresa que decidiera comercializar combustibles mediante importación de combustibles, ¿sí? Cualquier empresa distinta de ENAP que quisiera comercializar tendría el mismo precio. No hay en ese por un tema de competencia, ¿sí? No hay un trato privilegiado ahí. Hay otras empresas que distribuyen a las distribuidoras. El 97% de lo que se ofrece de la gasolina se distribuye a partir de la ENAP. 97. Entonces, eso básicamente es cómo funciona el tema en Chile, ¿sí? A diferencia de otros países, por ejemplo, Argentina, sí. ENAP, por ejemplo, logra en el tercer trimestre del 2022, logró utilidades por 457 millones de dólares. Ese es un dato. No es poco, ¿eh? No es una ¿Y cuánto ha sido durante todo el año? Pública, Sí. Eso es el acumulado. Y se supone que a diciembre eso debe haber aumentado un poco, ¿no? Un poco. Ya. Es un dato, son 6. O sea, uno podría decir que NAP ha tenido una utilidad de 600 millones de dólares en este periodo, este año, ¿no? Habría que checar el 600. No, ya. Sí. Ahora, en Argentina, en cambio, Argentina es productor de petróleo y fija los precios de los combustibles a través de la empresa estatal, que además está integrada verticalmente, entonces producción hasta la refinación y la venta. Y entonces hay control de precios, básicamente. Ahora esto, en nuestra opinión, no ha sido exitoso, termina generando otros problemas, ¿sí? Alto déficit fiscal, finalmente esto se financia de alguna forma, ¿sí? Y la forma de financiarlo es a través del gasto público, y esto genera inflación, ¿cierto? Y genera otras consecuencias también que tienen que ver con endeudamiento y la evolución del déficit público en general. ¿Okay? Entonces, ahora, hay otros países, por ejemplo, que adoptaron medidas como fondos de estabilización para reducir transitoriamente reduciendo transitoriamente los impuestos. En el caso de Chile, también el MEPCO actúa de esa forma. Finalmente, nosotros, durante el año pasado, en realidad el impuesto se transformó en un subsidio, ¿sí? Lo que permitió estabilizar efectivamente el precio. En Uruguay, estuvimos averiguando, según la ANCAP, el precio de la gasolina de 95 es de 71,9 pesos uruguayos, que es equivalente a 1.490 pesos chilenos. Eso es el último dato, ¿sí? Y en Perú, también según el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios, la gasolina de 90 cuesta 19 soles, que es equivalente aproximadamente a 1.100 pesos chilenos. Entonces, estamos hablando de eso, en Uruguay claramente más caro, pero estamos en ese orden de magnitud en la región. ¿Sí? Eso es como para responder al senador García Ruminot también. También enviamos el tema del gasto acumulado, que incluye la proyección de cierre de diciembre del 2022. No sé si lo podemos... Eso. Aquí está la menor recaudación por la utilización del MEPCO, que fueron 1.540 millones de dólares, y el mayor gasto por utilización del MEPCO, porque se subsidió, básicamente, y esos son 1.342 millones de dólares. Además,
una recaudación de impuesto por combustible también de 1.318 millones de dólares. Esto para diciembre del 2022, el cierre. Importante decir que, adicional a esto, el límite de uso del MEPCO fue el que fuimos ampliando el año pasado, ¿sí? Nosotros estábamos usualmente en 750 millones de dólares. Cuando recibimos, en marzo estábamos en 700, ya se había ampliado ahí. Luego aumentamos a 1.500 millones de dólares y luego a 3.000 millones. Ese es el límite acumulado de uso. Con la ley de presupuesto eso se reseteó. Entonces, básicamente, empezamos de cero de nuevo ahora este año hasta un límite de 1.500 millones de dólares. Por eso decimos que en el fondo parte del gasto también que se hizo, básicamente se internalizó. ¿Sí? ¿Qué significa que se internalizó? Parece? Porque usted dijo que no se espera recaudar el mismo tamaño del gasto que se hizo. ¿Cuánto es eso? Claro, 2.800 millones de dólares aproximadamente. Pero yo entiendo que eso, parte de eso se quiere cobrar una vez que baje los impuestos a los combustibles, ¿o no es así? No. Ya, eso es un gasto neto. Empezamos de cero, básicamente. Ya que eso es bien importante, porque esa fue una información que se acuerda cuando, ya que están, se acuerda senador García, que se nos dijo que en su momento eso iba a ser devuelto y que fue motivo de una gran preocupación por parte de la comisión. O sea, lo que está diciendo es que en vista de este reseteo, de alguna manera esos recursos, cuando baje, esperemos que baje más permanentemente, no hay esa obligación de devolución, ya que eso es bien importante. Yo creo que eso es un beneficio que es para, o sea, fue parte de las cosas que hace el Estado como para estabilizar un año que era difícil. No, mire, yo estoy simplemente constatando que esa es, desde mi perspectiva, una noticia, digamos, no en relación a lo que hemos estado discutiendo en este. Es claro, es una. Tiene toda la razón. Es una muy buena noticia que ya ocurrió, porque en el fondo significa que esos recursos o esos impuestos que estaban anotados en alguna parte no necesariamente van a ser cobrados una vez que bajen. Dicho de otra forma, una baja futura de los combustibles va asociada a una alza de los impuestos. No va a tener una menor traspaso a consumidores como consecuencia de tener que reponer el fondo. Exactamente. 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 2.882 millones de dólares. Presidente, yo quería consultarle senador García, a la subsecretaria. Bueno, primero agradecerle la información, por supuesto. Pero yo me siento un poco sorprendido porque, claro, nosotros entendíamos que los 1.500 millones de dólares que aprobamos en la ley de presupuesto eran adicionales a los 3.000. ¿Por qué usted llega a la interpretación, lo que usted llama resetear? ¿Por qué usted dice, no, borrón y cuenta nueva? Que a mí me parece bien que la rebaja, los precios de los combustibles han sido tan altos, que la rebaja comienza a traspasarse a los consumidores, me parece bien, un costo fiscal importante, sin duda, pero bueno. Pero cuando discutimos los 1.500, que en realidad no lo discutimos mucho, lo dimos por hecho, lo consideramos también en su momento una buena noticia durante la discusión del presupuesto 2023, pero yo no recuerdo que se haya dicho de que partíamos de cero y que los casi 3.000 millones de dólares no se iban a recuperar. No recuerdo que se haya dicho. Por eso yo digo que es noticia, porque la verdad es que no había conciencia, pero está bien, si es así, a mí me parece que es una noticia, pasa que es una noticia bien grande, estamos hablando de 1.800 millones de dólares, pero yo creo que es mejor. Mi tema es jurídico, yo no sé si eso, si aprobamos y no nos dimos cuenta, cosa que también sería grave, alguna norma especial que lo señale así. No decía eso, o simplemente es una interpretación, exacto, se va a aplicar de esa forma, eso entiendo yo. Subsecretaria. Después
respecto al último punto, que era el proyecto de ley que estamos discutiendo ahora, ¿cierto? Como mostré ayer en la presentación, en febrero se espera que la propuesta de MEPCO, la de ajustar cada 3 semanas, entregue no solo precio más estable, porque es cada 3 semanas el cambio, sino que menores precios que el actual MEPCO, ¿sí? Eso primero quería enfatizar el hecho, ¿sí? Según los precios bases que nosotros estamos manejando, durante febrero todo el mes, el precio con el MEPCO nuevo estarían menores que los que actualmente, ¿ya? Segundo, es cierto que... por eso lo he hecho la rebaja actual de los precios, o de una proyección. Es que las dos cosas, porque el cálculo es en base a una proyección, ya, y están bajando los precios. Pero como baja más rápido con el MEPCO nuevo, ¿ya? Ahora, por la pendiente de cómo están bajando los precios. Ahora, también es cierto que en marzo, según nuestras mismas estimaciones y proyecciones, esto no sucedería en todas las semanas, sin embargo, sí en algunas. Entonces, nosotros estábamos viendo y queríamos proponer, ¿cierto?, la posibilidad de poner un artículo transitorio, a la ley que elija, básicamente, si en la semana actúa más coherente, o sea, si baja mayor, digamos, tomando la preocupación de los senadores, ¿cierto?, de traspasar más la baja al precio final, poder decir que si el MEPCO nuevo, digamos, baja más el precio más rápidamente, actúa el 3 semanas, y si no, el de 1 semana. Y entonces se pueda ir evaluando eso en el tiempo. Eso el Ejecutivo no tiene ningún problema. Otra forma sería incluir también un artículo transitorio que postergue la regla de cambio para el 1 de abril. Que también podría ser. Ahora, de nuevo, eso tiene el contra de que en febrero no veríamos esa baja mayor que la que estamos viendo según nuestras proyecciones. Esa es nuestra propuesta y las respuestas. Respecto al tema final de las concesiones, ahí yo preferiría conversar antes con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto?, para poder tener una respuesta un poco más comprensiva del tema, ¿sí?, para poder responder eso. Gracias. A ver, yo propongo, senador García, y después que hace una propuesta técnica. Sí, varias cosas, a ver, pero voy a tratar de... A mí me gustaría, y lo quiero pedir oficialmente, presidente, que nosotros pudiéramos tener una reunión para tratar la fijación de precios de ENAP. Lo dijo bien también don Sergio Pérez. Yo tengo la impresión de que ahí se puede hacer más para que el precio de los combustibles disminuya. Ni siquiera estoy pensando en afectar utilidades, estoy pensando en que los precios reflejen verdaderamente sus costos y que no tengamos costos abultados ni tengamos ineficiencias que se estén traspasando a los consumidores. Por eso creo que ojalá durante el mes de enero pudiéramos hacernos un tiempo, estamos con una carga legislativa bien intensa, pero nos pudiéramos hacer un tiempo para ver los resultados de ENAP y sobre todo la fijación de precios de ENAP. En segundo lugar, quería consultar, señora subsecretaria, por este compromiso que firmó, yo entiendo que en su momento era candidato el presidente Gabriel Boric. Una de las presentaciones, la presentación que firma don Héctor Sandoval,
habla de un compromiso de devolución de 15 unidades tributarias mensuales anuales a los taxis colectivos. La presentación del conjunto de gremio, Alianza Gremial, habla de un bono compensatorio de 15 UF por vehículo. No sé si eso es lo que usted dice que está asociado al cambio de los impuestos, los llamados impuestos verdes. No sé si eso se pudiera anticipar, porque yo creo que ellos tienen mucha razón. O sea, de verdad que no pueden estar traspasando el mayor costo de los combustibles permanentemente. Ellos tienen que tener una tarifa con un horizonte para los usuarios. Entonces, creo que este debiera ser un compromiso que se cumpla a la brevedad, y me gustaría que nos dijeran cuál es realmente el compromiso, porque como digo, una de las presentaciones habla de 15 UTM anuales, la otra habla de 15 UF por vehículo. No sé si usted tiene acceso a ese documento, o es el documento que se firmó en su momento. Creo que sería bien útil, porque claramente es una demanda bien sentida, y por eso que está en el documento que se firmó con el presidente Boric. Quizás en algún momento aclarar mejor las alternativas que usted nos está ofreciendo con respecto al artículo transitorio. No se me ocurre cómo pudiera funcionar esto de que se elija. Me imagino que quien tendría que elegir cuál de los dos modelos aplica, si 3 semanas o 1 semana, sería la autoridad, me imagino, ¿no? Y si usted cree que eso puede funcionar bien, creo que eso nos puede dar bastante tranquilidad. A mí, por lo menos, creo que al senador Lago y a todos nos daría bastante tranquilidad, pero no sé si eso es posible que funcione. Sí, ¿cómo se materializa? ¿Y cómo se redacta jurídicamente sobre el reo? Vamos por partes. Primero, eso es, gracias. A ver, yo por eso quiero pedir de que, a ver si la subsecretaria se hace cargo de la primera consulta del senador García. Yo le quiero preguntar, subsecretaria, para terminar este tema así. Si acaso no será, también lo vi, más allá de lo de NAP, que yo creo que yo lo autorizo, digamos, haría una sesión, porque creo que eso es bien importante para nosotros conocer bien cómo funciona. Si esto que se habla de la ley de transporte es una posibilidad real, ¿está dentro de lo que ustedes imaginan, o son más bien el tipo de respuestas van respecto de gremios específicos? Para mí una inquietud general, Y luego de eso, usted responda a lo del senador García, y si hay respuesta respecto a lo que yo planteo, yo voy a pedir una suspensión de unos 20 minutos para que veamos bien qué fórmula podría haber, porque tiene una razón jurídica en términos de que un eventual en un escenario de bajas de combustible, como justo, porque estamos en una situación bien especial. Si esta misma ley probablemente se hubiera propuesto hace 4 meses, yo creo que hubiera sido de una lógica diferente, probablemente estaría aprobada. Exactamente, pero en un proceso de baja, todo lo que lo hace positivo, cuando se va al alza, lo hace contrario a la baja. Entonces, por eso nos gustaría ver, respecto a la propuesta, en qué se podría materializar. Pero le ofrezco la palabra por mientras, subsecretaria, va a hacerse cargo de lo que se ha planteado. Sí, lo que dice específicamente el acuerdo que se firmó es que en el contexto de cambios en los impuestos en combustibles se propondrá una devolución de impuesto específico equivalente a 15 unidades de fomento al año por vehículo. Es unidad de fomento, porque yo me di cuenta que de repente se habló de unidad de fomento y después de unidad tributaria, pero eso No, el fomento. Compromiso ya. Sí, si dije tributaria me equivoqué. No, la presentación. entiendo que sí. Okay. Después, respecto al tema de a la posible propuesta, ¿cierto?, de indicación acá, les queríamos pedir si nos podíamos tomar un ratito para verlo bien con los asesores legislativos acá, para ver las posibilidades y traer una propuesta así más elaborada. Si es que... Y respecto a la ley de transporte, en realidad hablamos de ley de movilidad en ese acuerdo también. Y esto lo está viendo el Ministerio de Transporte. ¿Sí? Es más general de todos los... Sí, ya, es que eso ley me interesa. de movilidad, más allá de que... Ya sé,
camiones, si es taxi, transporte colectivo, bus urbano. Y además tiene una variante movilidad. respecto al cambio de tecnología, para la descarbonización, o sea, como otra. Un tren. ¿Y el tren también? Ya. Entonces, está claro, bueno, independiente, subsecretario, nosotros vamos a citar, no ahora porque estamos en este, digamos, esfuerzo especial por despachar los proyectos de ley, pero probablemente en marzo vamos a hacernos cargo de lo que plantea el senador en cuanto a revisar bien cómo funciona ENAP, digamos, porque efectivamente... Claro, uno siempre prefiere que los organismos públicos, las empresas públicas ganen plata que pierdan, porque si nada hubiera perdido, yo creo que estaríamos en un problema distinto. Lo que pasa es que hay que ver también esa utilidad, cuánto impacta en el precio mismo que hoy día se está cobrando por los combustibles, que es la inquietud que surge. Entonces, ver cómo es casi un monopolio, porque si usted habla de 97%, lo más parecido, entonces obviamente uno tiene que tener, exactamente, ver cómo funciona el sistema en términos de mejorar. Pero eso lo vamos a ver en marzo o cuando quien presida, digamos, la comisión lo determine de esa manera. En el intertanto voy a pedir una suspensión de 20 minutos para que puedan ustedes, lo hacen en su conjunto, hacen propuestas respecto de cómo podemos materializar, pero está clara la idea, ¿cierto? La idea, la inquietud es cuando va a la baja. Está bien orientada la claro, idea. La idea es esa, cómo no frenar ese espíritu que ojalá siga a la baja, que básicamente tiene que ver con un tema de precio internacional que ha sido, todos los indicadores indican por lo menos hasta fines de febrero que van en esa línea. Así que vamos a suspender, secretaria, por 15 minutos.
hemos estado básicamente discutiendo más allá de lo que ha explicado. No se puede poner en castellano esa cuestión. Maltera. Subsecretaria, a ver, más allá de la respuesta que usted nos ha dado y que de las cosas que tenemos que ir resolviendo hacia adelante, hemos estado viendo en intertanto una opción que ustedes nos están proponiendo en cuanto a un artículo que pueda cambiar, no sé si es transitorio entiendo, que pueda hacerse cargo de que estamos hoy día en un proceso que espero sea duradero, pero por lo menos así está anunciado en el mediano plazo, o en el corto plazo. Yo ya nunca sé lo que es corto, mediano y largo plazo para estos efectos, porque creo que son interpretaciones muy distintas, pero a lo menos está anunciado que entre los próximos, hasta febrero, debería venir una baja en el valor de los combustibles, en particular por el precio internacional y por los cambios que ha tenido el dólar. Entonces, de alguna manera esta comisión ha pedido que se refleje ese escenario en lo más rápido posible en los consumidores, si es que efectivamente eso va en esa línea. Y eso es lo que ameritaría que ustedes nos están proponiendo una alternativa. A eso me gustaría que usted la diera a conocer. La alternativa que en todo caso, por ser, digamos, por su naturaleza, es iniciativa exclusiva del Ejecutivo y por tanto requeriría una indicación expresa en esa materia y un informe financiero, el que ustedes podrían, por lo que dijeron, podrían tenerla en condiciones de presentarla, digamos, de aquí al lunes a primera hora, para ser objeto de verlo en la Comisión de Hacienda en primer lugar el día lunes. Le aprovecho de decir, secretario, como esto está sujeto a discusión inmediata, no necesitamos plazo especial que la sala dé, o sea, el plazo está dado en función de la discusión inmediata. Lo que sí le pido que prorrogue, como vence el domingo la discusión inmediata, que hoy día la prorroguen por una semana para poder votarlo el lunes, en la medida que esto sea satisfactorio para todos los senadores, y eventualmente en la sala el día lunes, el martes, que hay sesión para este efecto. Así que le ofrezco la palabra a su secretaria para la propuesta que usted nos dijo que nos podía hacer. Sí, muchas gracias, presidente. Y efectivamente la propuesta que estamos considerando hacer era incluir un artículo transitorio, artículo 4º transitorio, que tendría como efecto que durante este periodo, justamente febrero, marzo y hasta el 15 de abril, las bajas que hay en el precio de los combustibles se reflejen mejor, digamos, en el precio final. Y entonces, por ejemplo, hoy día la baja con los precios actuales que está propuesta en el proyecto de ley es de aproximadamente 27 pesos por 3 semanas, ¿cierto? Con esta modificación sería de aproximadamente 36 pesos. El contenido del artículo sería entre la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y hasta el 15 de abril del 2023, reemplácese en el párrafo segundo de los literales A y B del número 4 del artículo 3 de la ley 20.765, que crea mecanismos de estabilización de precios de los combustibles, que indica el guarismo 2,4% por 3,2%. Y eso tiene el efecto que yo ya dije. O sea, para entenderlo bien, es una norma transitoria en donde los primeros, de aquí al 15 de abril, la fijación de los precios de los combustibles sería cada 3 semanas, con la diferencia en relación ahora que en caso de baja, porque eso es lo que a mí me interesa también precisar, la baja sería hasta 36 pesos y no hasta 27 como es la norma actual, porque la máximo que puede cambiar semanalmente para tenerlo es 8. Hoy día es 0,8%. Que es aproximadamente 8 o 9 pesos. ¿Y para que dé 27, entonces, cómo se calcula? 2,4% del precio base, que es aproximadamente 27 pesos. Ya, pero porque es 3 por 0,8, 2,4%.
Perfecto. Entonces, en el caso de una eventual alza, persistiría el guarismo anterior de los 27 pesos. Eso es lo que... Aquí al 15... ¿Cuál es la diferencia para estos efectos entre el 27 y 2,4 para efectos de comprensión? Es que el 27 es un resultado de un cálculo respecto a un precio base estimado. Pero no debería cambiar sustancialmente aquí al 15 de abril, a eso me refiero. Efectivamente. O sea, yo entiendo que si estamos hablando de un año más no tenemos idea de cuál va a ser el precio, pero de aquí al 27 de abril hay un rango en que uno puede hablar, o sea, puede reflexionar en que ese es el cambio. Sí, efectivamente. Ese sería el cambio y agregaríamos entonces un cambio de postergar la regla de tope de alzas y bajas del diésel de 15 pesos para que comience también el 16 de abril del 2023. A ver, explíqueme bien eso no lo entendí mucho. Es que tenemos un artículo transitorio que tenía un tope de alzas y bajas de 15 pesos que para el diésel. Semanal. Claro, que era hasta el 15 de abril del 2024. Ya. Entonces, como esto empezaría a regir el mecanismo normal, ¿cierto?, de 2,4%, empezaría a regir el 15 de abril del 2023, postergaríamos la entrada en vigencia de eso para el 15 de abril del 2023. Ya, pues no tiene ni un efecto, digamos, en número, digamos. No. O sea, simplemente es un cambio de guarismo en función de esta nueva norma. ¿Es así? Para hacerlo coherente con la nueva norma, sí. Es que eso es lo que le iba a preguntar. ¿Por qué si el diésel eventualmente puede bajar más rápido? ¿También se reflejaría o no? Exactamente. ¿Y eso en qué significaría? Porque tal como para la gasolina 27.36, ¿cómo se reflejaría en el diésel para estos efectos? Andrés lo va a explicar. Andrés. Sí, actualmente, o sea, en la propuesta original se ponía que cada 3 semanas por un año el límite que podía subir o bajar el diésel era 15 pesos. Ya. Entonces, si ahora bajaba más rápido durante estos 2 meses, iba a demorar más en bajar. Exactamente. El precio. Claro. Como esto lo estamos postergando la entrada en vigencia al 16 de abril, va a tener el mecanismo igual que el de las gasolinas hasta el 16 de abril. O sea, podría bajar 21 pesos. No, hasta 36 pesos. Hasta 36. En caso de que haya baja. Que haya baja el diésel, que no sabemos. Como hemos visto, el diésel ha bajado menos que la gasolina a nivel internacional, pero en caso que ocurriese lo mismo... o sea, entendiendo que la gasolina, el límite, estamos viendo la estrategia de las 3 semanas, es de 27, y el límite del diésel es el 15, que hoy día la propuesta es tanto a la alza como a la baja. El cambio sería que en el caso de que haya baja y de aquí al 15 de abril, con ese plazo final, en el evento que haya baja, para no entendernos, para efecto de la gasolina, y el diésel sería 36. Exacto. ¿Está claro? Ya, ¿les parece? Ahora, para eso necesitaríamos la indicación, y el compromiso nuestro sería votarlo y la votación el día lunes a las 10:30 al inicio de la sesión especial, porque ya tendríamos un acuerdo al referéndum solo a la espera de la indicación y la firma del Ejecutivo de esta norma. Exactamente. Es que esto debería ser muy breve porque ya está... Es que la votación al referéndum... ¿Ah? No, es una votación espiritual, podemos hacer. ¿Le sirve o no? Pero es espiritual, pero sí, se ve. No, lo que pasa es que para votarlo necesitamos el texto, esa es la verdad, digamos. Pero lo hemos hecho muchas veces, lo hemos hecho muchas veces en la comisión, digamos, cuando hay una votación, o sea, habría una aprobación al referéndum, eso es lo que haríamos, senador. Sí, presidente, yo la verdad que estoy tratando de comprender bien la indicación, no quiero opinar, pero claro, yo creo que la inquietud que hay, quiero ser bien sincero, es que como este es un tema que tiene mucho impacto en distintos actores, de que el lunes tengamos distintos interesados que hagan su ejercicio de acercamiento a los parlamentarios y lleguemos el lunes con otros puntos que surjan en inquietud. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que usted dice, lo hemos hecho así, pero tendría que haber una especie de compromiso porque este es un tema sensible. Yo estoy seguro
que a mí el fin de semana me van a abordar los sindicatos de taxi colectivo, distintos actores, legítimamente, y me van a plantear inquietudes y se van a enterar de esta solución, no les va a parecer el ideal porque hay múltiples intereses. Entonces yo creo que esa es como la inquietud, porque si no, podríamos tener un segundo debate. Ahora, si es el acuerdo, yo tampoco... Es un acuerdo... Yo creo que esa es la inquietud que existe legítima, digamos. Bien, es un acuerdo al referéndum sujeto a este cambio, pero con un acuerdo expreso de todos los miembros de la comisión en esa expresión de este tema. Ahora igual, yo quiero hacer claro que la subsecretaria también lo planteó, hay un tema vinculado a los taxis colectivos que es parte de otro proceso, que hubo un compromiso por parte de la subsecretaria de agilizarlo lo más posible, hay una lógica de avanzar la ley de la movilidad, y así aprendí que se decía, no del transporte, porque supone a todo aquello que está vinculado a ese tema, que no son temas propios de este proyecto. Y en cuanto a este proyecto, la inquietud en cuanto a este proyecto era que en un escenario de baja de precios era razonable que esto se pudiera graficar más rápidamente, sobre todo, digamos, incluso desde ya, con los datos que tenemos ahora, y así lo dijo don Andrés, es que ya tendríamos asegurado una primera baja de 36 pesos, digamos, respecto de la gasolina, a lo menos. Eso sería por lo que se ha ido acumulando y como la proyección del precio hacia adelante. Subsecretaria. Sí, queríamos preguntar si era posible tener la votación ahora en general, votar los otros aspectos del proyecto. En general podemos votarlo. Sí. En general Ya. sí, pero en particular tendríamos que esperar la comisión. Le voy a pedir a la senadora, si podemos parar un minuto porque el senador García fue a dar quórum a educación. Entonces alguien lo puede ir a buscar porque él estaba muy vinculado al tema. ¿Lo votaríamos en general? Senador. ¿Y las otras cosas que se pueden votar en particular que no tienen referencias? O sea, todas las otras cosas, en realidad este va a ser un artículo transitorio. Votémoslo en general. Dese por satisfecho. ¿Y cómo me decía usted? Déjame terminar. Entiendo que hay un compromiso al salir de todo tranquilo. Presidente, yo entiendo que va a quedar un tema pendiente, que es esta indicación. Todo lo demás deberíamos aprobarlo, ¿o no? ¿Se puede? En general, es lo que... Pues los otros son temas... Bueno, ¿Dónde está el Lo que yo quiero es que quiero que quede acotado lo que tenemos que pronunciarnos cuando recibamos formalmente la indicación, entendiendo que ya tenemos conceptualmente un acuerdo. O sea, si yo tuviera que votar el acuerdo, se votaría, pero como yo entiendo que hay una formalidad, me voy a poner para que sigo, si ya lo expliqué clarito. Lo que pasa, ¿sabe lo que pasa? Usted nos conocemos y no sabe que nos cumplimos los compromisos. Lo que pasa es que como el transitorio es bien decisivo, para todo el efecto, esperemos el transitorio. Si el transitorio está en la línea de lo que planteó y no me cabe duda que hacer así, lo vamos a demorar 30 segundos. Es que eso es nuestro compromiso. Si votamos todo ahora, nosotros tenemos el compromiso de traer el transitorio el lunes. Mire, yo cuento con el compromiso, subsecretario, vamos a votarlo en general y en primer lugar el día lunes en particular. Hablando del senador García, ¿quiere puede dejar la votación, senador Núñez? Porque sé que usted tiene que volver a pesca. Pensé que se había venido justo por esto, entonces. No, va a quedar en general votado. ¿Y si no habría venido? ¿Senador Cast? Ah. ¿Y el senador García bien? Ahí viene. Senador García, estamos esperando la votación en general del proyecto, porque usted ha sido parte de... Secretaria, por favor, la votación en general del proyecto. Señor presidente, somete a votación en general el proyecto. Senador Lagos. A favor. Senador Núñez. Entendiendo que vamos a conocer... bueno, ya. Senador García.
Senador Cast, presidente. A favor. Queda entonces aprobado en general el proyecto. No, es que hace un comentario el senador García que para mí es muy importante, porque efectivamente, yo le he dicho a la subsecretaria, en el caso particular yo voy a estar en contra, en la medida que no se reflejara de una manera distinta la evolución del precio a la baja de lo que podía significar el periodo que enfrentamos. Eso hay un compromiso del gobierno de incorporar la indicación el día lunes en esa línea, lo que supone, para efectos prácticos, hablemos solo de la gasolina, para estos efectos que, sumado las bajas que ya se han producido este periodo, en vez de tener un máximo de 27 pesos de baja, llega a 36 pesos de básica. En el fondo es cambiar de 3 hasta 36. Pero en el primer periodo se va a bajar, el primer periodo. Después vamos a ver, depende de cómo se va comportando el precio internacional y las fluctuaciones del dólar, digamos, que son los dos elementos más relevantes para esta composición. Por esa razón, efectivamente yo había dicho que no iba a votarlo a favor en las actuales condiciones, pero las condiciones son distintas y esto refleja de mejor manera lo que yo creo debe establecerse este sistema, particularmente en momentos que va a la baja. Lo vamos a, entonces le aprovechamos de dejar invitada el lunes a las 10:30 en Santiago, para ver esto en primer lugar, y esperamos la indicación que no requiere, como le dijo, la autorización, sino que simplemente el cambio.